Nos viene diciendo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, recordemos que está haciendo su defensa cuando la oportunidad se le dio. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hasta ahí habíamos llegado. Lucas procede y continúa diciéndonos, diciendo él estas cosas en su defensa, o sea, Pablo. Defensa, diría yo, que aprovechó el apóstol para exaltar al Mesías, a Cristo, al Señor Jesús. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, mire pues, lo interrumpe. Este Festo interrumpe a Pablo. Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Es decir, Festo está acusando de díscolo al apóstol en ese mismo instante en el que está presentando su defensa. Qué falta de respeto. Loco porque, según Festo, está hablando disparates, inclusive hasta rabiar. Esa es la fuerza de la palabra y loco. Como pueden ver, para Festo, Pablo era un loco más. ¿Saben en qué pienso? En que le tocará ver la cordura con la que Pablo habló. Mejor dicho, ya lo está viendo, porque ya tuvo que rendir cuentas para su paso a la eternidad. Cosa que, según el contexto, es dudosa. Es que él reaccionó como muchos a la invitación del Evangelio, a creer en Cristo Jesús. Recordemos que ya en Hechos 17:32 de Pablo se había dicho algo similar. Sí, cuando estaba en Atenas. Dice así, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Unos invitados y observadores que tenemos, Lake y Cadbury, dicen con respecto a este asunto. Pablo había estado hablándole a Agripa como si fuera otro judío. Y naturalmente Festo, como romano, pensó que cualquiera que tuviera estas esperanzas escatológicas debía estar loco. Y dicen, muchas personas hoy en día que se precian de ser educadas sostienen el mismo criterio cuando nos escuchan. Pero la historia está contra ellos. Y como en este caso, contra Festo. Es que la esperanza escatológica, dicen, es tan central en el cristianismo de Pablo como lo había sido en el discurso del Señor Jesús en su momento. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Pero pasemos por alto la ofensa, como dice el proverbio que hace el justo, y miremos y saquémosle algo de sustancia a esto. Las muchas letras te vuelven loco.
Podemos ver que era notorio para Festo, porque tuvo que haber sido informado por los soldados, acerca del hábito de lectura, a sus ojos desde luego excesivo, como lo acaba de expresar, por parte del apóstol Pablo. Pero tú y yo sabemos que la lectura juiciosa de la palabra había hecho a Pablo un erudito en los asuntos divinos y en los eventos finales de la humanidad. Así como si tú y yo somos juiciosos, es que mire, no necesita uno muchos centímetros de frente para leer juiciosamente las Sagradas Escrituras y empaparse del pensamiento del Espíritu Santo para colocarnos en nuestro cerebro la mente de Cristo a través del conocimiento que nos da la lectura juiciosa de la palabra. No necesitamos más. Es que esto no era algo que Pablo decidió hacer porque como estaba en la cárcel, entonces me voy a dedicar a leer las Sagradas Escrituras. No. Eso era algo juicioso en él y continuó durante todo su peregrinar. Miremos, por ejemplo, lo que en 2 de Timoteo 4, del 9 al 13, nos dice el texto. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio, aún en la cárcel, miren, porque me es útil para el ministerio, mientras algunos se justifican la privación de su libertad o la enfermedad o cosas más pírricas para no hacer nada para la obra. Pablo, aún en la cárcel, le dice a Timoteo que le lleve por favor a Marcos porque era útil para el ministerio. Y continúa diciendo: a Tíquico lo envía a Éfeso. Y aquí viene: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo. Estaba haciendo frío. Y aquí viene: y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo no desperdiciaba ocasión para renovar entendimiento, para ilustrarse más acerca de cómo entregar claramente el Evangelio del Señor Jesucristo. Hoy tenemos más medios a nuestro favor. Tenemos audios, tenemos prédicas, tenemos enseñanzas, tenemos películas. Escuche bien, usted y yo necesitamos entender que la disciplina que el apóstol Pablo tenía, la cual tilda Festo de muchas letras que vuelven loca a la gente, es realmente un punto de apoyo enorme para todo creyente. Entonces le dice: te vuelven loco. Según él, te hacen decir disparates. Yo diría entonces: bendita locura. Pero la historia y la eternidad nos mostrarán que en este caso el loco era Festo, no Pablo. Y entonces podemos encontrar pasajes fuertes en las Sagradas Escrituras, en donde Pablo, pues como vamos a ver, no contestó de manera airada ni grosera la diatriba que le lanza Festo. No, él ya sabía que loco le dirían. Él ya sabía que enajenado le dirían, que sería tildado de decir disparates. Es que cuando uno lee atentamente 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16, se da uno cuenta de lo profundo de esta situación. Dice la Escritura, leamos, no tenemos afán, pues por lo menos yo no. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Cuando Pablo le habla a los de Corinto, ya les estaba hablando a creyentes. Y a los creyentes les dice que uno puede ser un niño que necesita leche en cuanto a nutrición se refiere con respecto a las Sagradas Escrituras, o puede ser una persona madura para la cual la sabiduría de las Sagradas Escrituras ya le es permitido beberla, comerla. Por eso él dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez.
es que la cordura del Evangelio solo puede ser valorada por aquellos que en el Evangelio estamos. Y aún dentro de los que en el Evangelio estamos, unos podemos ser niños en Cristo, que no hemos alcanzado madurez, mientras que otros ya van más adelante y maduros son y pueden hablar alimento sólido. Si eso es así, entonces ¿dónde quedaría Festo en este pasaje? No hay cabida para él. ¿Por qué? Porque él ni siquiera ha nacido de nuevo. Por eso juzga las cosas como una simple locura y a Pablo lo juzga como un simple orate. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Cuando Pablo se refiere ahí a este siglo, es toda la sabiduría que hay desde el momento en que el hombre decidió tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal allá en el jardín, hasta el retorno del Señor. Ninguna sabiduría puede compararse con la que viene de las Sagradas Escrituras, así sea tenida por valiosa por aquellos que la esbozan desde el punto de vista del sistema del mundo. Por eso dice, repito nuevamente, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ojo pues, ni de los príncipes de este siglo, hablando de las personas que se precian de ser principales en las diferentes generaciones que la humanidad ha tenido, desde el jardín hasta que venga el retorno del Señor, y que entonces nos muestran sus propias doctrinas y sus pensamientos como si fueran lo último, y resulta que no es así. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Estamos aprovechando la interrupción que Festo nos ha hecho para colocar cada loro en su estaca, como decía un preciado amigo mío. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ojo pues, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, y la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ni la va a conocer, a no ser, agrego yo, que llegue a nacer de nuevo y renueve entendimiento de una manera disciplinada. Sí, para Festo era locura, pero de parte de Dios es la sabiduría oculta. Y estaba oculta porque no puede ser percibida por los ojos ni por los integrantes del sistema del mundo. Así sean altos en cuanto a gobierno, así sean altos en cuanto a conocimiento, así sean tenidos como grandes por los demás hombres. Y es que esa sabiduría, continúa Pablo allá en 1 Corintios, dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, esa sabiduría ya estaba preparada para ser entregada a aquellos que naciendo de nuevo renovaran el entendimiento. Esto no es solamente para el apóstol Pablo, o para Pedro, o para los apóstoles del primer siglo, o para los altos cristianos reconocidos durante todas las eras. No, eso es para usted y para mí. Solo necesitan nacer de nuevo y una Biblia en la mano para estarla leyendo y renovando el entendimiento. ¿Y sabe por qué? Porque dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pablo está diciendo en este pasaje que si Pilato, o Herodes, o Anás, o Caifás, o todos aquellos que intervinieron en el juicio que al Señor Jesús le hicieron, y que lo llevaron a su sentencia de muerte, si ellos hubiesen conocido la sabiduría que en Cristo Jesús nos ha sido otorgada, jamás hubiesen puesto ni siquiera un dedo, no le hubieran tocado ni un pelo al Señor Jesús. Por eso él continúa diciendo, y recuerde que estamos aprovechando al verdadero loco del pasaje de Hechos, que es Festo y no Pablo. Pablo dice en Corintios, antes bien, como está escrito, nuevamente, Pablo dice, cuando dice como está escrito, es porque se está refiriendo a que no hablaba otra cosa que no fuera escrita en las Sagradas Escrituras. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Ja! Maravilloso. Es que el asunto es de ágape. La llave de la sabiduría se llama ágape. La llave del conocimiento oculto se llama ágape,
porque resulta que las cosas que el Evangelio nos muestra no han venido de mente humana, no han venido de una reunión de eruditos humanos que dijeron vamos a hablar de la gracia que hay en Cristo Jesús dada por el Padre y que el Espíritu Santo revela. No, ni saben con qué se come eso. Cuando Él dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, se está refiriendo a toda la riqueza que en las Sagradas Escrituras están preparadas para los que amamos al Señor. Amamos al Padre y amamos al Espíritu Santo por haber nacido de nuevo, y eso nos lleva entonces a buscar la leche espiritual no adulterada, que son las Sagradas Escrituras, que nos pueden hacer aptos para enseñar, para corregir, para instruir. Y continúa Pablo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y aquí viene la labor de docencia de la Trinidad. El Padre tiene una sabiduría escondida. El Señor Jesús la trae desde el tercer cielo para entregarla. Y el Espíritu Santo es el que la revela. Por eso dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ahora, ¿y por qué el Espíritu? Pablo nos abre el entendimiento y dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. Aquí estamos hablando del Espíritu Santo. Aún lo profundo de Dios. En Dios ya no hay ningún secreto, porque el Espíritu Santo lo ha revelado todo, porque ha sido escudriñado por Él, y porque en Cristo Jesús el Padre decidió que lo conociéramos. Porque mal haría el profeta en decir que lo que Dios quiere es que lo conozcamos y después se nos esconda. No, Él se deja ver en la persona de Cristo Jesús, y eso nos es dada la instrucción por el Espíritu Santo. Y continúa Pablo como en un diálogo allá en 1 Corintios capítulo 2. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Como Pablo le estaba explicando a los de Corinto, que se habían estancado en su proceso de madurez, él tiene que tomar un ejemplo humano para explicar lo divino. Y entonces Pablo dice que el Espíritu con E pequeña, que es el que habita el ser humano, es el que conoce aún lo profundo del hombre que está en él. De la misma manera, el Espíritu Santo, que es Dios, conoce de tal manera al Padre, que es Dios, y lo revela a aquellos que amamos a Dios en la persona de Cristo Jesús. Y entonces, por el nuevo nacimiento, ahora podemos entender qué es lo que es la verdadera sabiduría, la que estaba oculta, la de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¡Oh! Los secretos del Padre los conoce el Espíritu Santo. Han sido depositados en la persona del Señor Jesús. Y ahora Pablo nos mete en el asunto y dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, con E minúscula, sino el Espíritu que proviene de Dios, con E mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Solo podemos saber lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús por la labor docente del Espíritu Santo. No hay otra manera. Se lo pueden a usted tratar de colocar con paños, con inyecciones, le pueden querer implantar esto en el cerebro, pero si no es el Espíritu el que lo activa, nulo está el ser humano para conocer a Dios, que solo es posible conocerlo en Cristo Jesús por la obra reveladora del Espíritu Santo. Por eso dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y una vez uno sabe lo que Dios le ha concedido a uno en Cristo Jesús, que es lo que está diciendo Pablo, y recuerde que usó un nosotros, él nos está abrogando la titularidad de la franquicia, esto es para todos los que hemos nacido de nuevo, por eso dice, lo cual también hablamos. Entonces ahí uno sí habla, porque vea, puedo hablar griego, arameo, puedo hablar hebreo, puedo hablar 10 idiomas de la actualidad, puedo hablar inclusive dialectos de las etnias, pero si no hablo
lo que Cristo Jesús me ha traído del Padre y me ha revelado el Espíritu Santo. Escuche, solo estaré hablando bobadas en varios idiomas. Entonces, por eso Pablo dice ahora, lo cual también hablamos. Y aquí está el golpe, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, pobrecito Festo. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Con razón el mismo apóstol Juan, allá en una de sus cartas, dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe porque la unción del Santo habita en nosotros. Es decir, nosotros somos enseñados por el Espíritu. No quiere decir que no necesitemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Claro que sí, pero ese apóstol, ese profeta, ese evangelista, ese pastor y ese maestro debe ser ducho en el evangelio del reino y su justicia, con mente renovada por la lectura juiciosa de la palabra, gracias al nuevo nacimiento que le abre el apetito para comer el manjar del cielo y poderle enseñar a los demás. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ahí viene algo que yo llamo el acomode. El ser humano no nacido de nuevo no puede tener mente renovada. Por lo tanto, todo lo que habla es humano, es de origen humano, dada para humanos y para impresionar a humanos y para lograr la admiración de los humanos. Pero la sabiduría que nos ha sido entregada, que no es humana, la que enseña el Espíritu, es la que nos sirve para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Traemos el reino de Dios y su justicia, que es el reino espiritual de Dios. Ojo que cuando estoy diciendo espiritual no significa que no trae influencia sobre lo material. Lo que pasa es que lo humano solo enseña cosas materiales, lo que toca, lo que palpa, lo que los órganos de los sentidos le permiten ver y lo que su mente carnal le permite lucubrar. Pero lo que estamos hablando acá es lo espiritual de Dios, porque recuerden que lo espiritual viene primero. Nos empezaría entonces a tocar hablar de 1 Corintios capítulo 15, irnos para Hebreos capítulo 12, mejor dejemos ahí. Lo que quiero decirte es que lo espiritual de Dios solo puede acomodarse mediante lo espiritual. Por eso él dice, Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí viene el asunto que nos lleva a entender a Festo, pobrecito. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Hombre, ojalá Pablo hubiese podido entregarle siquiera una copiecita de 1 Corintios a Festo antes de irse para Roma, para que él entendiera en este capítulo la situación. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Oiga bien, y no las puede entender. Es que no puede, no son compatibles, porque se han de discernir espiritualmente, por el nuevo nacimiento y por la comunión con el Espíritu Santo, agregaría yo. Y aquí viene Pablo y dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Insisto, Pablo no está siendo petulante, y tampoco es petulante aquella persona que, habiendo nacido de nuevo y tenga la mente renovada, guiado por el Espíritu Santo, que es el docente instructor para nosotros, cuando le llega cualquier evento, cualquier situación, hábleme desde la más pequeña hasta la más alta, puede inmediatamente definir, esto es de la carne o esto es del Espíritu. Festo no podía hacer eso. Festo vivía en la mismísima carne desde que nació del vientre de su madre y no podrá nacer del Espíritu hasta que nazca de nuevo. Por lo tanto, cuando él escucha a Pablo disertar, algo tan hermoso como lo que tú y yo hemos visto en esta defensa, él estaba diciendo, pero este loco, ¿cómo le permití yo hablar a este loco? Qué pena con Agripa, con este loco. ¡Loco!
Las muchas letras te enloquecen. Claro, no puede valorar la situación. Pero Pablo actuó de manera correcta, como vamos a ver. Pablo inmediatamente se dio cuenta. Festo camina en la carne. Festo es de la carne. No puede valorar el discurso. Estoy centrado en Agripa. Él es el pez, él es el marlin que necesito pescar. A él me estoy enfocando. No puedo darme el lujo de distraerme ahora con Festo. Le voy a contestar cortésmente porque se lo merece. Yo no puedo exigirle a él que entienda lo que estoy diciendo, pero me tengo que enfocar. Y entonces, una persona como Pablo, nacida de nuevo con mente renovada, que podemos ser cualquiera, porque Dios no hace excepción de personas, nos ha entregado todo en Cristo Jesús, entonces uno sabe cómo hablar y cómo juzgar lo que me están diciendo y cómo responder a lo que me están diciendo. Pablo da una razón, no porque él sea el non plus ultra, porque ¿quién conoció la mente del Señor? La respuesta me la da el contexto. Pues el Espíritu Santo. ¿Quién le instruirá? Pues el Espíritu Santo. Y por eso dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Somos instruidos por el Espíritu Santo en las cosas del Padre que nos han sido dadas en Cristo Jesús. A eso se refiere. Festo no podía ir más allá. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Entonces, continuemos en Hechos. Pablo le contesta, mas él dijo, Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Miren la firmeza del apóstol, amable pero firme. Festo, soy el más cuerdo en este salón, es lo que le está diciendo Pablo. Recuerden, allí estaban los tribunos, allí estaba Berenice, estaba Agripa, estaba Festo, los soldados, seguramente algunos judíos. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Créanme, podemos ver en el excelentísimo Festo que Pablo le dice no ironía, sino una cordialidad y respeto por el ignorante. Así fuese Festo, el gobernador, en asuntos de Dios, era un ignorante. Y respetuosamente hay que respetarle, permítame la expresión, esa ignorancia, pero no irrespetarlo a él. Por eso le dice, no estoy loco, excelentísimo Festo. Repito, Pablo lo que está diciendo es, soy el más cuerdo en esta corte. Y eso es lo que a algunos hoy en día nos hace falta. Nos amilanamos y retrocedemos cuando alguien nos censura, cuando de Cristo estamos hablando, porque nos dicen locos, bobos o se burlan. No, pero por favor, usted es el más cuerdo, usted es la más cuerda. Realmente, solo pueden ser discernidas espiritualmente las cosas del Espíritu. Espero ser claro en el ejemplo, aprovechando la defensa de Pablo. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Claro, es que Pablo estaba acomodando ahí lo espiritual a lo espiritual. Mire, él no se baja a Festo y le dice, respéteme, soy ciudadano romano, ¿cómo así? Me tendría que haber soltado, usted sí hizo un... No. Pablo no se bajó a la carne, se quedó en el espíritu. Por eso dijo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Palabras de verdad y de cordura porque eran sabiduría de Dios y son sabiduría de Dios. Palabras de verdad y de cordura porque es manjar del cielo. Palabras de verdad y de cordura porque son palabras de vida eterna. Palabras de verdad y de cordura porque es lo que realmente vale la pena. Es decir, amigo y amiga, discúlpeme, si usted no está convencido de que lo que usted está hablando de Cristo Jesús son palabras de verdad y de cordura, entonces el que necesita atención es usted, no Festo. Tenemos que dejar de ser creyentes que no son versados en la lectura juiciosa de la palabra. Observe, nuevamente, no tengo nada en contra de ellos, pero yo no lo estoy mandando ni a ningún seminario para que no me salga con que no tiene tiempo, ni a ningún curso para que no me salga con que no tiene tiempo, ni a ningún instituto para que no me salga con que no tiene tiempo, ni a estudiar griego y hebreo para que no me salga con que no tiene tiempo. Yo te estoy hablando es que el Espíritu Santo te va a instruir, hombre, pero tenemos que colocarnos
por lo menos a leer las Sagradas Escrituras, y entonces podremos llegar a esta convicción de la que Pablo está hablando ahora, acomodar lo espiritual a lo espiritual y dejar que lo de la gente natural siga siendo lo natural y avanzar. Entonces Pablo, que está bien centradito en Agripa, dice, pues el rey sabe estas cosas. Lo que está diciéndole a Agripa es que Agripa sí tenía ya un bagaje mayor, era conocedor, y tal vez Agripa pudiese digerir lo que Pablo estaba hablando. Festo no tenía cerebro para esto. Su cerebro estaba en lo natural y en las cosas del mundo, porque el espíritu del mundo le gobernaba. Pero tal vez en Agripa hay una esperanza. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Entonces, Pablo incluye a todos como destinatarios, pero a Agripa principalmente de este mensaje. Cuando dice hablo con toda confianza, es que delante de Agripa habló de manera osada, no irrespetuosa. ¿Por qué? Porque Agripa era conocedor de las costumbres judías. ¿Por qué? Porque Pablo estaba convencido del mensaje que le estaba entregando. Tal vez Agripa escuchará a Pablo, ya que Festo no quiso hacerlo. Y continúa, porque no pienso que ignora nada de esto. O sea, el asunto es que el tema de temas es la eternidad. Así la gente lo quiera desechar por ignorancia. Así la gente lo quiera negar. Pero aún el juicio que estaba siendo llevado a cabo era ya público. Es que la cosa viene desde hace 2 años. Ha pasado, recuerdan, desde el tribuno allá en Jerusalén. Luego cuando le llegó el caso a aquel rey Félix, que era el gobernador, que era el gobernador. Luego le trasladaron el caso a Festo, que llegó a reemplazar como gobernador a Félix. Y ahora está aquí Agripa porque Festo no sabe qué decirle al emperador porque Pablo apeló. Entonces él dice, porque no pienso que ignora nada de esto. El asunto es público, el de la redención, lo que se ha realizado en Cristo Jesús, lo que el Padre nos dio a través de Él, lo que el Espíritu Santo nos está revelando. ¿Y saben qué dice? Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Indudablemente, lo que el Señor Jesús vino a hacer desde el tercer cielo para entregarle a la humanidad por ser enviado del Padre, y lo que ahora nos está clarificando el Espíritu Santo, no se hizo en ningún rincón, esto no se hizo bajo cuerda. Y entonces lanza la estocada y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Miren qué interesante. Pablo no está diciendo, me cree a mí mis argumentos. No, de una lo lanza a los profetas de las Sagradas Escrituras. Es que Pablo no ha venido hablando nada que no esté respaldado por las Sagradas Escrituras. Ya dimos una amplia lectura de todo lo que el proceso de sufrimiento y de resurrección dado por el Señor Jesús como testimonio venía ya siendo anunciado desde hacía muchos siglos. Y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¡Qué pregunta tan retadora! El discurso de defensa de Pablo no era para entretener. El discurso de defensa de Pablo no era para que Festo por fin supiese qué escribirle en la misiva al emperador romano, o para distraer a Berenice, porque era la dama importante en la visita, o para que los tribunos allí presentes aprendieran a juzgar casos religiosos, o para que los judíos que estaban acusando a Pablo se afianzaran o no en su religión. Es más, el discurso no es ni siquiera para que soltaran a Pablo ni le interesaba el asunto. Pero también te quiero decir que este discurso de Pablo no es ni siquiera para que tú y yo engordemos nuestra mente religiosa. El discurso de Pablo es para salvación en Cristo Jesús. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Vio cómo esquivó a Festo en su distracción? ¿Vio cómo venció el anhelo de salir en libertad? Simplemente él iba por un alma. Y después de la pregunta le dice, yo sé que crees. Es que nosotros no estábamos allí, no podemos saber qué cara hizo
Agripa, no podemos saber sus gestos, qué lástima. Parece que Agripa dudó o tal vez se quedó en silencio. Entonces Pablo arremete. Él sabe que su mensaje ha entrado un poco al corazón de Agripa. Por eso le dice, ¿crees, oh rey Agripa? ¿Crees a los profetas? Y él le ayuda y le dice, yo sé que crees. Pero saben, amigos, entonces Agripa le dice a Pablo, vamos a ver la respuesta a una de las exposiciones más claras que alguien ha hecho invitando a otro a la salvación en Cristo Jesús y su paso a la vida eterna. Veamos qué ocurrió. Por poco me persuades a ser cristiano. Miren que al mejor de los pescadores, con el mejor de los sedales, el mejor de los anzuelos y la mejor caña, también se le puede ir el pez. Esto me anima mucho. Esto me anima mucho porque es que uno simplemente es el pescador, pero Dios es el que decide quiénes pican. Por poco me persuades a ser cristiano. De esto se han escrito enciclopedias. De esta respuesta. ¿Sería una respuesta respetuosa o burlona? Yendo al original, al texto griego en sí, dice, en poco me estás persuadiéndome a hacerme o a ser cristiano. Bueno, como nosotros no estuvimos allí, miremos lo que personas estudiosas han hablado sobre esta respuesta. Alexander es uno. Él hace esta aproximación del texto. Alexander dice, tú me persuades un poco o hasta cierto punto a ser cristiano. Es decir, comienzo a sentir la fuerza de tus argumentos persuasivos y si te escuchara un poco más, no sé cuál sería el efecto. Otro, Alford, uno de nuestros invitados, dice, los más antiguos comentaristas toman las palabras como indicando un efecto sobre la mente de Agripa y que las pronunció con seriedad. Pero Alford dice, me parece que esto difícilmente sea posible. ¿Por qué? Por el contexto mismo y la vida que conocemos de Agripa. Hackett dice, otro, no sé si lo puedo volver a pronunciar, Hackett dice, parece que el rey Agripa estuviera conmovido por el tono vehemente del apóstol, pero trata de esconder sus sentimientos debajo de una broma. Interesante, ¿no? Lechel dice, es muy posible que por un momento se había hecho una impresión seria sobre la mente del rey, pero él contesta inmediatamente de forma burlesca. Lumby, otro pensador, dice, implica que él despreciaba el intento hecho para convencerle y se burlaba del lenguaje de Pablo al dar por sentado tan rápidamente que él estaba de acuerdo con el apóstol. Ralph Earl dice, puede ser que Agripa estuviera avergonzado ante la presencia de gentiles notables porque Pablo había hecho una apelación al conocimiento judío que él tenía. Maclaren, otro pensador, dice, sus palabras irónicas no son una confesión de estar casi convencido, son una burla. Y Lenski dice, Agripa imagina que él ve a través del esquema de Pablo y con un aire altivo de superioridad que tiene como objeto impresionar a los que estaban allí, le informa a Pablo que él ve a través de su plan de operación. Entonces el rey rechazó con firmeza la propuesta del apóstol. Sea como sea, Agripa en el texto que Lucas nos da dice, por poco me persuades de ser cristiano. Y entonces Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho. De la forma seria en que Dios le había encomendado a Pablo entregar el mensaje, Pablo lo hizo. Es que Pablo no estaba charlando.
Pablo no era el arlequín del rey Agripa. Pablo no era el prisionero de Festo. Pablo no era el acusado de los judíos. Pablo no era el preso de los soldados y Pablo no era el objeto de estudio de los tribunos. Pablo era el siervo de Dios entregando el mensaje de salvación. Cuando él dice, quisiera Dios, Pablo le está diciendo, yo voy a orar. Es que yo entiendo que soy el que lanza la red, pero el Espíritu Santo es el que decide qué pez toma. Por eso le dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, es decir, con muchas palabras o con pocas, en medio de un ambiente fácil o difícil, no importa, quisiera Dios, y aquí viene, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen. Cuando le dice no solamente tú es, Agripa, créame, le dediqué el tiempo, pero aquí hay otros que están escuchando. No solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, los tribunos, Berenice, Festo, todos. Y amigo y amiga, usted que le llega esta grabación, y agreguémonos nosotros, los que leemos este texto y los que escuchamos la lectura de este mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo. No solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, es decir, cristiano, excepto estas cadenas. Que ustedes en libertad física puedan entender la virtud que en Cristo Jesús nos ha sido entregada por el Padre y revelada por el Espíritu Santo. Miren qué tan lindo, Pablo no les está deseando ningún mal, él obra conforme al sermón del monte. Bendice a tus enemigos, ámalos. Excepto estas cadenas, detalle ahí, qué triste, Festo lo tenía encadenado, sin necesidad, aun siendo ciudadano romano, probado ya como inocente. Excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, porque es que a Pablo no le faltó nada por exponer. Mejor dicho, a Pablo no le faltó sino que le diera la dirección y el teléfono de la Nueva Jerusalén a Agripa. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice. Es decir, cuando el rey se levantaba, es que dio por terminado el asunto. Yo digo, se perdió la oportunidad de salvarse. La desechó conscientemente. Y luego se levantó el gobernador, porque iban en orden, y después Berenice. Los tres dejaron atrás la salvación. Y además, dice, y los que se habían sentado con ellos. Vuelvo y te digo, rayos. Hemos tenido el mejor expositor, Pablo, con el mejor sermón, el de la salvación en Cristo Jesús, y ninguno se convirtió. Pero ellos siguieron en lo natural, observaron el protocolo humano, salieron en el orden de la corte. Primero el rey, después Festo, después Berenice, después todos los demás. Y dice la Escritura, y cuando se retiraron aparte, porque ellos continuaron como si nada. Escuche qué triste. Para ellos no pasó nada. Ojalá, miren, amigos, amigas, en la eternidad nos encontremos con alguno de estos que nos diga, saben, yo sí me quedé pensando en el asunto. Y a mí me tomó una necesidad impresionante de conocer más acerca de ese que Pablo dice que había resucitado. Y por eso estoy aquí, en la eternidad, adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Ojalá! Pero el texto no nos da para eso, porque dice, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, como simple comentario, miren qué cosa, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Cuando dice ninguna es porque es nada. Ni siquiera era digno de estar preso. Mucho menos de la muerte que pedían sus acusadores. Ni de prisión ha hecho este hombre. Es más, las cadenas que tiene puestas eran injustas. Pablo era inocente. Y Agripa dijo a Festo,
porque al fin y al cabo Concepto le habían solicitado para ver qué le escribían al emperador. ¿Podía este hombre ser puesto en libertad, es decir, inmediatamente, si no hubiera apelado a César? Conclusión: el culpable en este asunto es Festo, que no soltó a Pablo. Es Félix, que no soltó a Pablo. Es el tribuno Licias, que no soltó a Pablo. Es el engranaje de justicia romana que obró con injusticia, que no soltó a Pablo, si no hubiera apelado a César. Pablo entonces es inocente. Festo es culpable de esta injusticia ante los hombres, ante la historia y ante Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Amado Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, que es cortante. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, que es de 2 filos y penetra hasta partir lo que es del alma, de lo que es del espíritu, e inclusive lo que es de los huesos y de los tuétanos. Y entonces discierne, porque la palabra es la que nos da el poder en el espíritu para discernir qué cosas son de la carne y qué cosas son del espíritu. Y conforme a eso, juzgar todas las cosas. Y no que sean las cosas las que nos juzguen a nosotros. A ustedes sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.